Buenos días para todos, soy Mauricio Rodríguez y vamos a empezar con esta sesión de Laravel. Va a ser una sesión para reforzar los conceptos, para entender el funcionamiento de Laravel. Les decía hace un momento que quizás para las personas que tuvieron su primer contacto con Laravel esta semana, los estudiantes nuevos, puede ser un poco frustrante no entender esos conceptos, no entender qué es un modelo, qué es una vista, qué es un controlador, qué es PHP Artisan, qué es un ORM, qué es Eloquent, en fin. Entonces el objetivo de hoy es que de forma práctica vayamos revisando ese funcionamiento del Laravel y vayamos aclarando esos conceptos. Me gustaría mucho que las personas que ya han estado con nosotros en clases anteriores, como Ariel, bueno, no sé quién más esté por acá, nos ayuden en el momento si saben, en el momento con sus propias palabras, a aclarar pues los conceptos que vayamos viendo. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Listo, permítanme. Listo. Bueno, la primera observación o recomendación que hago es que tengan abierta la página oficial de Laravel, laravel.com, ¿sí? Ahí está un enlace que dice documentación, en donde vamos a ver mucho, vamos a estar trabajando con esa documentación, ¿sí? Nos va a servir de guía. La sesión pasada, el ingeniero Julián les mencionó que se puede descargar e instalar Laravel con una herramienta que se llama Composer. ¿Alguien sabe qué es Composer? ¿Alguien recuerda qué es Composer? Que nos escriba en el chat de texto y vamos de una vez aclarando conceptos. Mientras tanto voy abriendo la página de donde se descarga getcomposer.com. Es .org. Exactamente, Carlos. No solo Laravel. Composer es un administrador de una herramienta que nos ayuda, un software que nos ayuda a instalar componentes, frameworks, herramientas, librerías, no solo de Laravel, sino de PHP en general, ¿sí? Entonces vean que aquí dice administrador de dependencias para PHP. ¿Dónde lo descargan? Aquí le da uno download. Para quienes usan o usamos Windows, aquí está el enlace, véanlo para descargarlo. Es un instalador sencillo, muy liviano. Lo descargan y si todo está bien, abrimos la consola de comandos, abrimos en nuestro Windows, acá podemos digitar cmd y acá está. Y si digitamos Composer, vean que nos aparece una serie de opciones, es decir que ya está instalado. Vean, ahí nos aparece toda la información de Composer. ¿Listo? Composer, obviamente, entre otras cosas, nos ayuda a instalar Laravel de forma fácil. Nosotros podemos instalar Laravel manualmente. Vean que aquí, si yo doy al menú, en la página de Laravel en GitHub, aquí en comunidad GitHub, ahí encuentro los mismos paquetes y puedo descargarlo en zip e instalarlo y pegarlo en mi servidor acá local, ¿no? En mi SAM en este caso. Pero pues si está Composer, que nos lo hace con un comando, pues utilicémoslo, ¿no? Entonces ya tengo instalado el Composer, vamos a ir a la documentación y vamos a instalar rápidamente un Laravel. ¿Listo? Vean que aquí, tan pronto hice clic en la documentación, me dice los requerimientos. En este momento está disponible la versión 5.2. ¿Sí? Vean que lo que pide es que tengamos un PHP igual o mayor al 5.5.9. ¿Cómo pueden verificar ustedes que su SAM tenga pues un PHP aceptable? Digitan localhost y seguramente ahí les aparece la información. Bueno, aquí no está. Bueno, aquí está PHP info. Ahí está, vean. Digitan esta opción y les carga una función que se llama PHP info, que les dice todo lo que tiene su PHP. Entonces aquí, por ejemplo, me dice, pues aquí está grande, 5.614. Entonces es mayor al 5.5.9. ¿Listo? Entonces perfecto, ya acá nos va a funcionar Laravel. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces aquí más abajo la documentación nos dice cómo instalar Composer de varias maneras, ¿no? No solamente cómo instalar Laravel
de varias maneras, no solamente con Composer, pero como ya lo tenemos instalado, vean que aquí nos dice cómo se debe instalar. Aquí nos dice que debemos poner esta línea de comandos, ¿sí? En donde aquí, pues esto es un comando, le estamos diciendo que vamos a crear un proyecto, le vamos a decir que es un proyecto en Laravel. Este es el nombre del proyecto, en este caso se llama blog. Bueno, aquí esto normalmente, esto que está aquí, prefer this, normalmente se pone al final. No sé por qué aquí lo pusieron antes del nombre del proyecto. Pero bueno, no importa, igual funciona. A ver qué nos dijo Juan Carlos. Con la última versión estable, perfecto. Igual nosotros podemos indicarle, si por alguna razón fuéramos a instalar de una versión anterior, podemos indicarle aquí la versión de Laravel 5.1, 4. Lo que sea. Si le dejamos así como viene por defecto, instala la última, que es la 5.2. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer primero? ¿No? Es importante ubicarme en la carpeta pública de mi servidor. Yo tengo SAMP. La carpeta pública, recuerden que es htdocs, ¿sí? Entonces debo ubicarme allí, debo bajar aquí a C, con C de punto punto, ya estoy en C, y ahora voy a ir a SAM y a la carpeta htdocs. Ahí me cercioro de que ya estoy allí. Y ahora sí, voy a pegar este comando y vamos a crear un proyecto. Lo puedo pegar aquí. Simplemente lo único que voy a cambiarle es el nombre del proyecto. Llamémoslo, por ejemplo. No hay problema, o sea, ustedes pueden instalar la 5.1, la 4. Lo que sea, pero siempre es mejor trabajar con la última versión estable que esté disponible en la página de Laravel, porque pues ya empiezan todos los desarrolladores a aportar, a crear librerías, a crear documentaciones para esa última versión, ¿sí? Entonces, lo recomendable es trabajar con esa última versión. Bueno, aquí, entonces ya me falta darle el nombre del proyecto. Vamos a suponer, les decía hace un momento que vamos a crear una biblioteca. Nuestra aplicación se va a llamar biblioteca, ¿listo? Le damos Enter. Y en este momento internamente empieza a descargar todo el Laravel y a instalarlo en la carpeta htdocs dentro de otra carpeta que se va a llamar biblioteca. Crea un proyecto llamado biblioteca. Le vamos a dar unos segundos. Bueno, ahí empezó. Está creando los repositorios, el .env. Bueno, está creando todos los archivos necesarios para que nuestro Laravel funcione. Hay algo que les quiero recomendar mucho, y es que por favor, para los que están empezando, revisen esta página que se llama, a ver si recuerdo, Laravel lección 1. Se las voy a poner en el chat de texto. Es una página en donde está detalladamente todo lo que necesitamos para trabajar con Laravel. Instalación del SAM, ahí está el video donde pueden descargar el SAM. Instalación y configuración del editor que nosotros recomendamos, Sublime Text 3. Ahí está el video, está el enlace donde pueden descargarlo. Y hay un administrador de paquetes para el Sublime que se recomienda instalar para que puedan tener algunos plugins o paquetes adicionales dentro del Sublime que les ayudan a digitar el código más rápido, ¿sí? Hay uno, por ejemplo, que se llama Emmet, que nos inserta el código HTML de la estructura HTML muy rápido y nos alinea. Bueno, ahí está, ese video les explica. Aquí está la instalación de Composer y aquí está nuevamente la instalación de Laravel. ¿Listo? Entonces les comparto en el chat. Para los que están empezando, le den una revisada a esos videos que les puede ayudar bastante a esa parte inicial de todo lo que necesitamos para trabajar con Laravel. Estos videos están con la versión 5.1, pero aplica, ¿listo? Igual funciona de la misma manera. Bueno, entonces vamos a ver, aquí ya terminó, ¿sí? Dice que ya se instaló Laravel correctamente, y vean que ya tenemos una carpeta dentro de htdocs que se llama biblioteca, en donde están todos los archivos de nuestro Laravel. ¿Listo? Entonces, yo ¿cómo veo esa carpeta? Simplemente digito localhost
como se llama biblioteca, y la carpeta pública se llama public. ¿Sí? Ahí estoy viendo la carpeta pública del Laravel que acabo de instalar. Yo puedo acortar un poco esto. El ingeniero Julián les enseñó la sesión pasada a desplegar el Laravel desde un puerto, ¿sí? Esta aplicación desde un puerto 8000, creo que es el que viene por defecto, utilizando un comando que se llama php artisan serve. ¿Listo? Entonces, hablando de PHP Artisan, ¿alguien me puede decir aquí qué es PHP Artisan? ¿Alguien recuerda, sabe qué es eso? Para que de aquí en adelante, cada vez que escuchen PHP Artisan, ya lo tengan claro qué es. Sin copiar y pegar el concepto de Internet con sus propias palabras, alguien que me escriba qué es PHP Artisan. Sí, Carlos, exactamente. PHP Artisan son unos comandos que ya vienen con el Laravel que nos facilitan la vida, que nos ahorran tiempo. ¿Sí? Nosotros con PHP Artisan podemos crear los modelos, podemos crear los controladores, podemos crear las migraciones con solo unos comandos. Es fácil, sí, es fácil. Y toda la documentación de PHP Artisan está aquí también. De hecho, aquí está la documentación de todo. Aquí está la documentación de cómo instalarlo, de los servicios, de las bases de datos, del ORM, que ya también vamos a ver qué es eso. Entonces, ¿qué es PHP Artisan? Son comandos que vienen con el Laravel y que nos hacen la vida más fácil. Hay un comando dentro de los muchos que hay que nos... Podemos ver todos los que tiene digitando, creo que es PHP Artisan list. No mentiras. Bueno, pero vean que aquí estoy cometiendo un error. Estoy en la carpeta htdocs. Debo ingresar a la carpeta donde está el Laravel instalado. La llamamos biblioteca. Biblioteca. Ahora sí estoy parado en la carpeta biblioteca y ahora sí puedo ver el PHP Artisan list. Y ahí me va a listar todos los comandos que hay. Por ejemplo, vean que hay el comando make con controller me permite crear un nuevo controlador. El make model me permite crear un modelo. En fin, vamos a ver solo algunos de ellos, pero ahí ustedes pueden listar todos los que hay. Hay uno que se llama serve, que me permite desplegar mi aplicación, mi proyecto Laravel, desde un puerto mucho más rápido para no tener que digitar todo esto, Laravel, biblioteca, public, ¿sí? Entonces, ese simplemente lo ejecutamos, PHP Artisan, y le damos serve. Se nos va a desplegar desde el puerto 8000. Ese puerto también lo podemos cambiar. Entonces, por ahora dejémoslo en el 8000. Listo, vamos a ver si digitando localhost 2.8000 se abre, ahí se está abriendo nuestro Laravel sin ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar así. Entonces ya tenemos instalado Laravel, ya entendimos qué es PHP Artisan. Si hay preguntas, no duden en hacerlas. Y ahora vamos a ver el flujo modelo vista controlador. ¿Listo? Veamos un poco de qué se trata. Yo tengo una imagen que utilizo siempre cuando estoy explicando la parte de funcionamiento de Laravel, que es esta, ¿sí? Esta imagen me resume cómo funciona Laravel, ¿sí? Laravel utiliza la arquitectura modelo vista controlador. Está construido a partir de dicha arquitectura. Esto quiere decir que en unos directorios tendremos los controladores, ¿sí? En una carpeta. En otra tendremos las vistas y en otra tendremos los modelos, ¿sí? Todos perfectamente separados y cumpliendo una determinada función o funciones puntuales, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona Laravel? El usuario, ¿sí? Un usuario normalmente en su navegador digita una ruta, ¿sí? Abre una URL, hace clic en un botón, inserta datos en un formulario, realmente hace una petición. Esa petición, pues, en Laravel la procesa una ruta, ¿sí? Lo que se llaman rutas. Esas rutas llaman a un controlador que, dependiendo lo que tenga que hacer, si tiene que, por ejemplo, traer datos de una base de datos, entonces acude al modelo
el modelo pues está conectado con cada una de las tablas de la base de datos. Hay un modelo para cada tabla, ¿sí? Entonces, si por ejemplo en nuestro caso, en nuestra aplicación que se llama biblioteca, puede haber una tabla que se llame libros, otra tabla que se llame usuarios, otra tabla que se llame revistas, no sé qué más puede haber en una biblioteca, estoy un poco improvisando, pero hay un modelo para cada tabla y el controlador llama a ese modelo, hace la consulta, la inserción, la instrucción que sea, le devuelve el resultado y ese resultado es enviado a la vista, ¿sí? Y la vista pues es lo que en definitiva el usuario ve en su navegador, ¿sí? Así es como funciona, ¿sí? Entonces esta imagen ténganla bien presente porque así es como funciona el Laravel, es sencillo y es importante entender esta parte, ¿listo? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas cosas y vamos a ver en Laravel dónde están las rutas, dónde están los controladores, dónde están los modelos y dónde están las vistas. Entonces, pueden utilizar cualquier editor de texto. Yo personalmente les recomiendo el Sublime. El ingeniero Julián estaba trabajando con otro que también es muy interesante, muy parecido, que se llama Atom. Lo pueden descargar, utilicen el que quieran. Pueden utilizar el mismo Notepad, el que quieran. Obviamente, entre más completo, más avanzado, pues más fácil nos es editar el código. Entonces voy a buscar aquí Sublime Text 3. Bueno, aquí me está diciendo que una nueva versión está disponible y voy a abrir el proyecto que acabamos de crear que se llama biblioteca. Veanlo, acá está y le damos seleccionar carpeta. Listo. Voy a cerrar este otro que está aquí. Listo. Entonces, ¿dónde están las rutas? Están dentro de la carpeta app, http. Aquí está un script que se llama routes.php. ¿Listo? ¿Dónde están los controladores? Aquí mismo en esta carpeta hay otra que se llama controllers. Hay uno que viene por defecto con la instalación de Laravel y por acá hay uno que nos permite hacer la autenticación de usuarios que trae por defecto la instalación de Laravel. ¿Dónde están los modelos? Los modelos están en app, que es en la carpeta principal. Voy a cerrar esto. Vean, esto es un modelo. Este que se llama user.php es el modelo que viene por defecto con la tabla, con la instalación de Laravel. ¿Dónde están las vistas? En la carpeta resource views. Vean que por defecto hay una que se llama welcome.blade.php. Las vistas siempre se guardan como .blade.php. Blade, ¿alguien sabe qué es Blade? ¿Entendió qué es Blade en las sesiones pasadas o en los videos? Exacto, es el motor o gestor de plantillas de Laravel. Simplemente es como, digamos, son una serie de comandos para mostrar datos en la parte de la vista que ya trae internamente Laravel. ¿Sí? Entonces nosotros las vistas las guardamos como .blade.php, ¿sí? Igual nosotros podríamos no utilizar ese motor, o sea, seguir escribiendo bueno, ahorita lo vemos de forma práctica para no tener que decirlo, pero podemos ignorarlo, pero lo ideal es que lo utilicemos. Igual nos toca guardarlos como welcome.blade.php o como el nombre que queramos, .blade.php. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro dónde están las rutas, dónde están las vistas y dónde están los controladores y los modelos. La carpeta principal donde nosotros como desarrolladores vamos a estar trabajando es esta que se llama app. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, veamos qué está sucediendo aquí cuando yo abro la vista principal, ¿sí? La ruta principal de mi aplicación. Sí, les decía, vamos a abrir nuevamente rutas, que está aquí dentro de HTTP, rutas. Vean que hay una ruta ya creada. Esto quiere decir que es el directorio principal, el index, digámoslo así. ¿Qué está haciendo esta ruta? Me está abriendo una vista que se llama welcome. Aquí yo no tengo que ponerle welcome.blade.php porque no es necesario. Ya está configurado internamente el framework para que con solo digitar el nombre de la vista funcione perfecto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando alguien abra el directorio principal me devuelva una vista, me retorne una vista que se llama welcome. Abrámosla aquí y esa vista es esto que estamos viendo aquí, esto.
Vean que si yo le cambio aquí el texto y refresco, pues ahí tienen el nuevo texto que acabo de escribir. Obviamente, pues tiene una serie de estilos, por eso se ve esto tan largo, pero yo podría quitar todo esto y simplemente vamos a decirle, vamos a quitar todo esto, que esto es nuestra, vamos a poner un H1 aquí, es nuestra página de inicio, ¿listo? Entonces si refresco, ahí está, página de inicio, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos nosotros crear nuestras propias rutas, nuestros propios controladores y nuestras propias vistas, obviamente. Entonces, ¿qué tal si nuestra biblioteca, pues es una aplicación web, tiene de pronto una sección donde está donde el público ve el quiénes somos o el nosotros o el acerca de, tiene otra sección o vista donde ve el contacto? Entonces vamos a crear esas rutas. Entonces puedo copiar esto para que ustedes vean cómo funciona. Entonces si yo le coloco aquí, por ejemplo, nosotros, y aquí retorno imprimamos algo en pantalla para ver cómo funciona. Aquí irá el nosotros, el texto de nosotros, y vean que cuando yo en el navegador digite barra nosotros, me va a cargar lo que esté aquí en esta función, ¿sí? Entonces, cuando yo digite aquí barra nosotros, vea que ahí está lo que estoy imprimiendo en pantalla. Ahí probamos que la ruta funciona bien, pero lo correcto es que, como vemos en el flujo, la ruta no imprima en pantalla, ¿no? En las aplicaciones reales no pasa eso. En las aplicaciones reales, la ruta llama a un controlador, y el controlador, pues dependiendo si es una página puramente informativa, pues puede llamar de una vez a la vista, o si tiene que conectarse con la base, tiene que consultar algo, pues se conecta con un modelo y pues hace la consulta o inserción o lo que sea, y después devuelve los datos a la vista. Entonces, para ir repasando eso, para irlo viendo, vamos a no imprimir aquí en pantalla, sino a llamar un controlador. ¿Listo? Entonces, hay varias formas de hacerlo. El ingeniero Julián creo que les enseñó con una que se llama uses, pero pues hay varias formas. Yo podría aquí crear un controlador que se llame páginas, que me va a administrar toda la parte informativa de la aplicación, ¿sí? Entonces yo podría llamarlo páginas controller. Ese es el formato de los controladores, y allí crear una función que se llame index. Bueno, esto va entre comillas realmente. Entonces aquí está el nombre del controlador, que no lo hemos creado, y aquí está el nombre de la función de ese controlador, que nos carga, por ejemplo, la vista, bueno, llamémosla nosotros aquí, nosotros, ¿sí? Asimismo podemos hacer otra, por ejemplo, para el contacto, ¿sí? La página de contacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Crear este controlador y estas dos funciones. Estas dos funciones podrían, repito, cargar de una vez una vista. Como son páginas informativas, entonces podríamos mandar de una vez una vista. Aquí obviamente debo cambiar el contacto. Exacto, aquí Juan Carlos nos está recordando cómo el ingeniero Julián, utilizando un arreglo, es otra forma de crear las rutas, ¿sí? Las rutas, vean que se pueden utilizar varios métodos: el método get, el método post, put y delete, dependiendo de lo que hagan. En este caso, como pues son simplemente para listar o consultar información, se puede utilizar el método get. Ya cuando es una ruta en donde se inserta información de un formulario, pues vendría el método post. Para borrar, el método delete. Bueno, en fin, solamente vamos a repasar por ahora el get.
Ya iremos viendo si utilizamos los otros o no es necesario. Entonces, ya tenemos la ruta. Vamos a ver ahora el controlador, ¿sí? El controlador es como el chismoso de la aplicación, ¿no? El comunicativo de la aplicación. Recibe la ruta y se comunica o con el modelo o con la vista o con los dos, ¿sí? Entonces, el controlador no lo hemos creado. Podríamos ir aquí a la página de control, a la carpeta controles y crearlo manualmente. Darle New File y aquí nos aparece un formulario acá abajo donde podemos colocarle el nombre páginas controller es el formato .php, ¿sí? O también podemos, el maravilloso PHP Artisan nos permite crear controladores y ya nos los crea con los namespace y las use, que las librerías que necesita para funcionar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no sé esto por qué se me pegó. Voy a intentar abrir otro, creo que no hay problema. Bueno, aquí estoy con mi... Voy a bajar nuevamente a cd sam htdocs y se llama biblioteca. Biblioteca. Listo, ahí estoy. Y les decía, hay un comando de PHP Artisan que nos permite crear controladores, ¿sí? Toda la documentación de PHP Artisan, si no recordamos, la podemos buscar aquí. Artisan. Vea, aquí está toda la información. Vea, ¿qué es? Artisan es el nombre de la línea de la interfaz de línea de comandos incluida con Laravel. Provee un número de comandos de ayuda que, bueno, que le facilitan crear su aplicación. Aquí está cómo se listan. Bueno, aquí hay otra serie. Por aquí está cómo crear, por ejemplo, un controlador. Bueno, ahí están todos. Pero repito, el de crear un controlador, entonces es PHP Artisan make controller y colocamos el nombre del controlador que vamos a crear. Entonces se llama páginas. Por sintaxis se recomienda el primer nombre, la primera letra con mayúscula y la letra C de controller con mayúscula también. Ese es el formato pues recomendado. Listo, aquí nos dicen, vea, el controlador ha sido creado correctamente. ¿Qué sucede? Vean que aquí ya hay un páginas controller creado y ya está listo. Entonces ya tiene el namespace y las librerías que usa para funcionar. La clase, vea que nos creó un páginas controller que extiende de la clase controller, que pues es la clase que internamente Laravel tiene programada para funcionar, ¿no? Para que los controladores funcionen. Entonces, nosotros dijimos que vamos a crear dos métodos o dos funciones. Una que la llamamos nosotros, en donde vamos a retornar una vista que se llamará, en este caso, no sé, de pronto nosotros. Bueno, hagamos la prueba aquí antes de retornar la vista, que funcione bien, que esté llamando al controlador. Entonces, retornando el nosotros o imprimiendo, ahora borré esto, desde el controlador. Listo, estoy simplemente imprimiendo en pantalla para verificar que la ruta me esté llamando bien el controlador y que se esté imprimiendo. Entonces vamos aquí, nosotros. Ok, bueno, es que creé dos rutas, dos funciones y la otra no la he creado, la de contacto. Vamos a crearla de una vez. Bueno, de hecho copiemos esto, peguémoslo aquí, le cambiamos contacto. Listo, entonces probemos nuevamente. Listo, aquí está imprimiendo el... a ver, verifiquemos que haya quedado bien. Nosotros, me llama el método nosotros.
Bueno, voy a borrar esto que algo me quedó mal. Ahorita lo volvemos y voy a borrar esta ruta de momento. Y probemos el nosotros. Por ahora solamente ya miramos a ver qué pasa con las otras rutas. Listo, probando imprimiendo el nosotros desde el controlador. Listo, ahí funciona bien esa página. Y podríamos pues crear tantas páginas como queramos, pero repito, pues aquí no vamos a llamar no vamos a imprimir en pantalla, sino vamos a llamar esa a una vista. Con esta función view y le colocamos la vista. Nosotros todavía no hemos creado esa vista, ¿sí? Entonces vamos a a resource, aquí está, a views, y le vamos a dar new file, acá, y vamos a crear una vista que se llame nosotros.blade.php. nosotros.blade.php y vamos a insertar un código HTML ahí. Vean que con solo digitar HTML ya me crea la estructura básica del HTML. Entonces vamos aquí a colocar nosotros y vamos a escribir aquí dentro de etiquetas H1 nosotros, y vamos a verificar que ahora sí cargue una vista. Ahí está, listo. Entonces tenemos ya una ruta probemos nuevamente, creemos la de contacto otra vez, a ver qué fue lo que me pasó hace un momento. Contacto, y hagamos el mismo ejercicio. Creamos aquí contacto y vamos a retornar una vista que se llame contacto, y vamos inmediatamente aquí a la página view, a la carpeta views, a crear un nuevo archivo que se llame contacto.blade.php. Ahí está, y simplemente vamos a hacer algo igual a esto, y aquí contacto, y aquí podría ir el formulario de contacto, por ejemplo. Entonces vamos a probar que funcione aquí contacto. Listo, ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos llamado dos rutas. Esas rutas nos llaman a un controlador que se llama páginas controller, que nos va a manejar toda la parte estática de nuestra aplicación, el nosotros, contacto, bueno, servicios, lo que sea de nuestra biblioteca. Entonces, en las aplicaciones reales, uno envía, pues el controlador consulta información de un modelo, de la base de datos, y la envía a la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente veamos cómo enviar datos a una vista. Creo que la sesión pasada el ingeniero Julián les mostró eso. Sí, les mostró eso. Entonces vamos a suponer que aquí a la página de contacto de nosotros, perdón, vamos a enviar un dato. Entonces en una variable, por ejemplo, un nombre. Voy a crearlo aquí manualmente, pero repito, eso normalmente puede ser un dato que se consulte de una tabla. Mauricio. Y aquí, entonces a la vista nosotros le voy a enviar ese nombre, ¿sí? ¿Cómo se lo envío? Se lo envío con... puede ser, hay varias formas, con un compact, con una función que se llama compact, con una función que se llama, o con un arreglo, es lo más común. Entonces dentro de una función arreglo, le envío, primero le paso cómo quiero que se llame esa variable en la vista. Entonces, por ejemplo, nombre en la vista, ¿sí? Así. Y después le paso la variable como tal que voy a enviar, o sea, esta, ¿sí? Entonces voy a copiar y voy a pegar aquí. ¿Listo? Entonces, en la vista, ¿cómo la recupero? Simplemente voy a la vista nosotros, por ejemplo, y aquí voy a meter dentro de una etiqueta párrafo, hola, soy, y el nombre que voy a rescatar, ¿sí?
Hace un momento les mencionaba de Blade. Blade es el motor de plantillas de Laravel que simplemente tiene una serie de instrucciones que me permiten imprimir, hacer ciclos con una sintaxis mucho más reducida, ¿sí? Entonces yo podría seguir utilizando el clásico PHP, abro y cierro, que siempre, y el clásico echo, e imprimir el nombre, vista, así fue como lo envié, y vean que funciona. Entonces vamos a abrir la vista nosotros, y vean que dicen hola soy y la variable que envié desde el controlador a la vista, ¿sí? Pero pues si la gente del Laravel se tomó su tiempo para crear un motor de plantillas, pues utilicémoslo. Y ese motor de plantillas, también que se llama Blade, también toda la documentación está aquí. Ustedes pueden venir aquí y buscar Blade, y ver toda la documentación. Ahí es un motor de plantillas. Ahí nos dice que debemos crear las vistas con blade.php, .blade.php. Aquí nos da ejemplos de cómo podemos crear campos, imprimir campos, cómo podemos imprimir variables. Por aquí está también. Cómo podemos crear, miren, por ejemplo, así imprimimos una variable, ¿sí? Entonces en lugar de utilizar el clásico echo y abro y cierro PHP, coloco aquí esa variable, ¿sí? Entonces va a funcionar igual, ¿no? Porque estoy mandando el mismo dato. ¿Listo? Entonces, así es como funciona Blade y así es como mandamos datos a nuestra vista desde nuestro controlador. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? El flujo MVC aún está incompleto. Hemos llamado una ruta, un controlador y el controlador nos está llamando una vista. Hasta el momento no hemos interactuado con bases de datos, no hemos creado ninguna tabla, ¿sí? Entonces aquí viene lo que se conoce como migraciones, ¿sí? Aquí ya vamos a empezar a hablar de migraciones de modelos. Entonces, podemos seguir utilizando el PHP-MyAdmin igual, o lo vamos a seguir utilizando. Vamos a crear una base de datos para nuestra aplicación, la vamos a llamar biblioteca. Le damos crear. Listo. Ya tenemos la base de datos. Tenemos que, pues obviamente, indicarle a nuestra aplicación con qué base de datos va a interactuar, ¿no? ¿Recuerdan dónde se hace eso? ¿Dónde le ingreso yo los datos de la base de datos con la que voy a interactuar? Alguien en el chat que me diga. Es excelente, Ariel. En el archivo .env. Allí es donde se configura todo el entorno de desarrollo. Por defecto lo voy a dejar así como viene en local. El motor de base de datos que estoy utilizando, que por defecto viene configurado para MySQL. El nombre de la base de datos lo acabo de crear, se llama biblioteca. El usuario, mi SAM por defecto tiene el usuario root y está sin contraseña, entonces así debe funcionar. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy conectado con esa base de datos que acabo de crear. ¿Listo? Hay algo que se llama las migraciones, algo que se llama, aquí en esta misma carpeta, bueno, en otra, perdón, que se llama database. Hay una carpeta que se llama migraciones, hay otra que se llama seeds, que es para insertar datos de ejemplo, de prueba, y nos vamos a trabajar por ahora con la que se llama migraciones o migrations, ¿sí? Vean que por defecto Laravel tiene creada una migración para una tabla que se va a llamar usuarios, ¿sí? Laravel ya internamente tiene creado un proceso de usuarios con su autenticación. Es, digamos, que lo que lo que nos muestra de ejemplo con la instalación, ¿sí? Entonces vean que esa tabla usuarios pues tiene un ID. Estos son los campos de la tabla usuarios, ¿sí? Tiene un ID, tiene un nombre, tiene un email que es único, tiene un password, tiene una opción para recuperar el password,
y este timestamps son dos campos en donde en uno queda la fecha en que se creó el usuario y en otro la fecha en que se está actualizando. Igual yo puedo seguirle agregando más campos a la tabla de usuarios. Supongamos que tuviera un ciudad, no sé, en un campo string o un campo tipo text donde estuviera, por ejemplo, observaciones de ese usuario, ¿sí? O descripción, no sé, ¿sí? En un campo de texto. Ahí yo puedo seguir creando los campos, puedo cambiarle los nombres, bueno, en fin, voy a dejarlo como viene por defecto con Laravel. Pero nosotros podemos crear nuestras propias tablas y pues en la vida real eso es lo que pasa. Supongamos que necesitamos crear una tabla que se llame libros para nuestra aplicación biblioteca en donde vamos a almacenar pues libros que existan dentro de la biblioteca con un autor, por ejemplo, con un título. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es el proceso? Primero debemos crear la migración como tal, ¿sí? Entonces, con PHP Artisan, que todo nos lo facilita, vamos a darle PHP Artisan make migration y le vamos a poner el nombre a la migración, no a la tabla, a la migración. Entonces, por ejemplo, libros, guión al piso, migration, ¿sí? Y ahora le vamos a decir que nos cree libros. Listo, ese sí es el nombre ya como tal de la tabla. Esto está también en la documentación de PHP Artisan, cómo crear migraciones. Le damos Enter y vean que nos dice que la migración libros fue creada correctamente. ¿Qué va a suceder? Que aquí vean que además de usuarios y de password, que es otra que viene con el Laravel, para resetear el password, en una tabla donde se almacena eso, hay una nueva que se llama libros, ¿sí? Una migración nueva que por defecto no le creó un ID, obviamente todas las tablas llevan su ID, y nosotros podemos crearle los campos que queramos. Por ejemplo, vamos a crear el campo, un campo tipo string, que se llame título del libro, ¿sí? Otro campo tipo, no sé, text, que se llame descripción del libro, y otro campo para el autor, ¿sí? Entonces otro podría ser string, donde se inserte el autor. ¿Listo? Entonces en este momento, si yo voy y veo la base de datos, pues la base de datos biblioteca está vacía, no tiene tablas. ¿Por qué? Porque no he ejecutado esas migraciones, apenas las he creado, y puedo crear tantas migraciones como tablas vaya a utilizar mi aplicación. Si por ejemplo hay otra tabla para guardar, almacenar los autores, pues creamos la migración que se llame autores y le ingresamos sus campos. Si hay otra tabla que se llame administradores de la aplicación o no sé, en una biblioteca qué más puede haber, tipos, los libros pueden estar organizados por categorías, primaria, secundaria, universitarios, en fin, todas las tablas. Lo ideal es pues desde el comienzo definir toda la estructura de nuestra aplicación. Dice Víctor, ¿se pueden cambiar los parámetros del único que de la? Sí, claro, o sea, yo puedo cambiar cualquiera no sé si se refiere al ID. Sí, se puede cambiar, yo puedo ponerle otro ID libro, por ejemplo, se me ocurre. No sé si es a eso que se refiere Víctor, pero yo puedo editar esto antes de ejecutar la migración. ¿Listo? Entonces, así, repito, sigo creando tantas tablas como entidades intervengan en mi aplicación, partiendo de que previamente ya tengo un borrador, un Excel, un esquema de todas esas entidades y las relaciones que van a intervenir en mi aplicación. Por ahora vamos a hacer algo muy sencillo. Me interesa es que quede claro el concepto del flujo MVC. Ahí tenemos solamente la migración creada. Hay un paso adicional que es importante, que es una tabla que nos va a ayudar a manejar el control de versiones, ¿sí? Una tabla que se llama migrations, que cada vez que si en aplicaciones grandes pueden
diferentes usuarios estar o programadores estar interviniendo, o nosotros mismos podemos estar haciendo cambios en la misma tabla, en la misma base de datos, y es importante llevar un control de versiones de, de esas migraciones que vamos instalando a nuestra base de datos. Eso, repito, es conveniente hacerlo y es muy fácil. Vean que con PHP Artisan yo simplemente digito, creo que es make, a ver si lo tengo por acá. No, migrate. A ver, perdón. Sí, migrate. Install, creo que es. Veamos qué sucede si ejecuto esto. Listo, dice migración tabla ha sido creada satisfactoriamente. Veamos qué sucedió en la base de datos, aquí en el phpMyAdmin. Vean que en este momento solamente hay una tabla, la que les decía que se llama Migrations, donde simplemente van a quedar registrados en qué momento se ejecutó la migración. Ya lo iremos viendo ahorita cuando lo vayamos haciendo, pero nos permite llevar un control, ¿sí? Listo. Pero vean que todavía no están las migraciones que creé, ni la de usuarios que viene por defecto con el Laravel, ni la de libros. Entonces, un poco para lo de que dice Víctor, no es recomendable colocar... no, mentiras, no como el ID, sino como único, claro. Sí, 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 es que pensé que por algún momento entendí como... O sea, yo puedo decirle acá, agregar un campo que se llame cédula y agregarle este parámetro único, ¿sí? Entonces, hagámoslo. Cédula o documento, para que sea claro, porque cédula, aquí hay personas de otros países y cédula no se llama en todos. Documento de identidad, ¿listo? También tiene que ser un campo único y aquí pongámosle un entero, ¿sí? Entonces, es decir, no pueden haber dos registros de usuarios con el documento repetido, lo mismo el email, ¿sí ven? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cuál es la instrucción para ejecutar esas migraciones. Es php artisan migrate, así de sencillo. Entonces, bueno, aquí algo pasó. Hay un problema aquí con este entero. No, es que no es entero, debe ser integer. Lo olvidé. Bueno, probemos así. Perfecto, vean que ahora sí. Acá nos dicen los mismos comandos que se ejecutaron 3 migraciones, la de usuarios, la del password, el manejo del password, y la de libros. Si vamos a la base de datos y refrescamos, la tabla se llama, bueno, refresquemos esto porque aún no lo veo, biblioteca, y vean que está libros con los campos que he creado, con el ID, el título, descripción, autor y los dos campos del timestamp, en qué momento se creó y en qué momento se ha ido actualizando, ¿sí? Esos campos se van haciendo automáticamente, se van llenando. Vean que está el migrations, el control de migraciones, y vean que aquí me va registrando lo que ha ido sucediendo. Bueno, la tabla de reseteo de password, que va manejando, controlando el reseteo de los passwords de los usuarios, y aquí está una tabla users con los campos, y vean que aquí está el documento, es un único, y la llave primaria que es el ID, ¿listo? Entonces, así funciona. Muy sencillo, ya hemos creado las tablas. Repito, hay que hacerlo. Si por ejemplo hubiese otra tabla que se llame autores, entonces muy sencillo, le damos php artisan make migration, llamémoslo autores migration, y crear igual autores o autor o como queramos. Listo, y aquí ya debemos tener otra que se llama autores y le insertamos
los campos que necesitemos. Entonces el autor va a tener un nombre, un ID obviamente, un nombre, dejémoslo solamente con el nombre, ¿listo? Es algo muy sencillo, no vamos a hacer nada complejo. Ahora, si yo vuelvo y ejecuto el PHP Artisan migrate, ya pues solamente hay una nueva que es la de autores. Él detecta si no hubo cambios en la otra, entonces aquí ya debe haber una nueva tabla que se llame autores, vean acá está, y que tiene un ID, un nombre y los dos campos del timestamp. Entonces, quiero que veamos ahora el tema. Ya hemos creado las migraciones. Entonces, ¿qué sucede ahora? Tenemos que crear los modelos para que nuestro Laravel interactúe con esas tablas, ¿sí? ¿Qué es el modelo? ¿Alguien me puede contar qué es el modelo? ¿Qué es un modelo? En una arquitectura modelo vista controlador, ¿qué es el modelo? Ya se los he dicho, recuerden esta gráfica. Bueno, en la arquitectura modelo vista controlador, el modelo es la capa donde se trabaja con los datos, ¿sí? Es la capa donde se interactúa con los datos, donde se accede a la información, donde se consultan, insertan, actualizan, en fin. No tanto características de la tabla, Ariel, el modelo simplemente interactúa con la tabla. Las características o campos de la tabla, recuerden que los creamos fue en la migración, ¿sí? El modelo simplemente se comunica con la tabla, ¿sí? Entonces interactúa con la base de datos en general. O sea, el concepto es la capa, el modelo es la capa donde se trabaja con los datos, con la base de datos, punto. ¿Listo? Entonces debemos crear modelos de acuerdo a las tablas que tengamos en nuestra base de datos. Entonces si tenemos una tabla llamada libros, entonces hay que crear un modelo llamado libros, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿y en dónde quedan guardados esos modelos? En la carpeta app, en el directorio principal, vean, por defecto hay uno que se llama user. Bueno, voy a cerrar un poco esto para que no me haga tanto volumen. User, ese es un modelo que ya viene con el Laravel, ¿sí? Que nos ayuda a manejar pues la autenticación de usuarios. Yo podría crear un nuevo modelo copiando de pronto esto y pues limpiando y colocándole mi nombre, pero recuerden que PHP Artisan nos hace el trabajo rapidito. PHP Artisan, entonces le damos make model y le damos el nombre de la tabla. Entonces hay uno que se llama libros. Hagámoslo solamente con ese. Realmente interactuemos para hacer este ejercicio solamente con la tabla libros. Perfecto, vean que si yo vengo aquí hay un nuevo script que se llama libros, que pues tiene el namespace, que es la ruta en donde está, y la librería que usa el model para poder extender de la clase modelo. ¿Listo? Yo diría que aquí casi pues realmente uno toca muy poco, ¿sí? Porque el modelo ya está creado, configurado para que funcione casi que sin hacerle nada. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo voy a interactuar ya con esa tabla que se llame libros? Entonces aquí es donde viene lo que se conoce como el ORM. ORM. ¿Alguien me puede decir qué es un ORM? En general, en el desarrollo de aplicaciones, ¿qué es un ORM? Sí, tiene que ver con eso. De hecho, la sigla ORM traduce como Object Relational Mapping, algo así como mapeo de objeto relacional. Pues simplemente es un modelo de programación que consiste en transformar las tablas de una base de datos en una serie de entidades que simplifican las tareas básicas de acceso a la información por parte del programador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el ORM?
¿O por qué debemos usar o por qué se debe usar un ORM? Simplemente, la mayoría de las bases de datos tienen sintaxis SQL para hacer consultas, inserciones, lo que sea. Utilizan una sintaxis SQL, pero entre cada motor de bases de datos hay cambios pequeños, ¿sí? Entonces, si nuestra aplicación la hacemos para MySQL y posteriormente vamos a migrarla a un servidor en donde hay, por ejemplo, Oracle o SQL Server, si no hubiera un ORM, simplemente tendríamos que ir y coger cada script donde hacemos consultas, inserciones o interactuamos con la base de datos y cambiar la sintaxis SQL, ¿sí? Entonces sería bastante complicado cambiar el motor de bases de datos, ¿sí? Entonces el ORM utiliza simplemente unas funciones, unas clases y nos convierte al motor de base de datos que queramos, ¿sí? ¿Por qué repito? Porque simplemente, por ejemplo, ¿cómo se hace una consulta no sé, en MySQL? Normalmente nosotros ponemos select, el nombre de los campos o asterisco para traer todo, from, usuarios, por ejemplo, el nombre de la base de datos, usuarios o libros en este caso, ¿sí? Por ejemplo, quisiéramos traer los primeros 10. Así es en MySQL, ¿sí? Así funciona en MySQL. Esa misma consulta, ¿cómo se hace, por ejemplo, en SQL Server? Select top 10 o top 10 asterisco from libros. Así se hace en SQL Server. ¿Cómo se hace? Es esa misma consulta en Oracle. Select, a pesar vea, de que todos utilizan sintaxis SQL, pero vean cómo cambia. Row creo que es num menor o igual a 10. Así se hace en Oracle, ¿sí? Entonces vean que, repito, si cambio de motor de base de datos, la misma consulta tendría que ir y cambiarla. Entonces el ORM nos arregla la vida y nos permite poder cambiar de motores de bases de datos sin tener que ir a cambiar la sintaxis SQL, ¿sí? El ORM de Laravel, ¿alguien recuerda cómo se llama? Exactamente, Ariel, se llama Eloquent. Y toda la documentación la encontramos aquí. Creo que por aquí también llegó. Aquí está Eloquent, démosle este getIndex. Esta es la página oficial de la documentación. Y aquí nos dice que Eloquent es el ORM incluido con Laravel y provee una maravillosa... Bueno, ahí está toda la descripción. Y allí hay, bueno, aquí nos dice cómo ejecutar las migraciones. Vean lo que estábamos haciendo hace un momento. Por aquí hay una parte donde nos ayuda a hacer las consultas, que es lo que quiero que veamos. Bueno, entonces ya tenemos nuestro modelo libros creado. Y ahora, entonces, vamos a crear un controlador para consultar, editar, actualizar y borrar libros. ¿Listo? Eso es lo que, pues, en programación se conoce como el CRUD. Consulta, lectura, actualización y delete, la D de delete o delete o borrar datos, ¿sí? Son las operaciones básicas pues con datos. Entonces vamos a crear un controlador para los libros. Entonces recuerden, PHP Artisan make controller y lo vamos a llamar libros controller. Perfecto. Entonces aquí vean que dentro de la carpeta http controllers ya hay uno que se llama libros controller. ¿Listo? Entonces vamos a crear unos métodos. El primero que va a ser para listar, ¿sí? Entonces vamos a crear función, llamémoslo, puede ser el index,
O sea, la función principal o llamémosla listar, para que quede más claro, en donde vamos a listar los libros que existan en la tabla, ¿listo? Entonces, vean lo fácil, lo amigable que nos hace la vida Laravel. Entonces, ¿cómo consultamos todos los libros? Voy a crear una, una variable PHP que se llame libros, que me traiga todo lo que exista en la tabla libros. ¿Cómo sería? A ver, sí, sería libros, punto, no, perdón, dos puntos, vamos a llamar el método all, que me trae absolutamente todos los libros que están, y aquí podría retornar la variable libros para ver que funcione y después lo enviamos a la vista. Por ahora retornémoslo aquí, imprimámoslo en pantalla. ¿Listo? Pero bueno, no hemos creado la ruta para mostrar esos libros. Entonces vamos aquí a crear una ruta. Bueno, de hecho llamemos esta, copiemos esto, que se llame libros, que me va a llamar el libros controller y me va a llamar listar. Sí, es decir, cuando yo digite barra libros, me va a llamar libros controller, este controlador, y su función listar. Entonces aquí, listar me llama al modelo libros que ya creamos y en ese modelo me va a ejecutar la función all, ¿sí? Creo que aquí, hagamos una prueba, porque no hay nada en la tabla libros. Hagamos aquí manualmente con el phpMyAdmin, creemos un libro que se llame libro 1, es el título, descripción del libro 1. Aquí coloquémosle algo así para que quede un texto así como largo. Autor, vamos a decir que es un libro de mi autoría. Aquí coloquémosle cuándo se creó para que nos quede algo, dejémosle aquí now y aquí a ver si esto se actualiza solo. Creo que cuando lo hago aquí manualmente esto no se actualiza solo. Ahora no veo el now. Aquí está. Continuar. Y listo, ya nuestra tabla libros tiene un libro creado. ¿Listo? Entonces volvamos acá. Ya tenemos la ruta. Tenemos el controlador que se llama libros controller. Aquí tenemos ya la función, llamamos el modelo libros, que es en el modelo acá, es donde se ejecuta la interacción con la base de datos, y más específicamente le decimos que nos llame la función all, que es casi como si hiciéramos en MySQL un select asterisco from libros, así de sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a probar si funciona. Veamos a ver, aquí de pronto me va a generar un error porque yo debo incluir aquí en el controlador el modelo libros, ¿sí? Voy a pegar esto un poco. Sí, debo incluirlo, si no, no me va a detectar esto, creo. Sí, tal vez sí. Use app, no sé cómo sacar este, pero peguémoslo de acá. Y vamos a decirle que se llama nuestro modelo, recuerdan que le pusimos libros, para que funcione esto, si no tal vez no. Probemos hasta ahí. Entonces venimos aquí y vamos a digitar libros. Ok, vean ¿qué está sucediendo aquí? Creo que no me ha detectado porque dice acceso denegado para Homestead. Y pues obviamente ya este no es el usuario ya lo cambié, el usuario es root. El usuario es root. Y es que aquí esto se me quedó pegado, no sé por qué. Veamos otra vez. Bueno, ya puedo cerrar esto. Mi archivo .env ya lo cambié, sí, es el usuario es root. Está perfecto.
Ah, bueno, Ariel nos dice, con control C cancela. Ah, perfecto, gracias Ariel. Si es que esto se me pegó y volver a ejecutar el servicio. Perfecto, gracias Ariel. Seguramente es eso. Perfecto. Entonces, listo Ariel. Bueno, vale, vale, gracias por él. Entonces, vean que aquí no había cogido los datos, entonces tuve que volver a lanzar el servicio, no había recibido los nuevos datos que le había ingresado al punto env, ¿sí? Con los nuevos datos de conexión a la base de datos. Aquí estoy imprimiendo en pantalla, vean que sí me trajo el ID 1, título, libro 1, descripción, me trajo un arreglo de resultados, ¿sí? Entonces, lo que normalmente se hace pues es no imprimirlo aquí en el controlador, sino mandarlo a una vista, view, que se va a llamar libros, así es con comilla, libros. Esa vista aún no existe, entonces y obviamente debo pasarle los datos, ¿no? Este arreglo, libros. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Recuerden que utilicé array y que utilicé el nombre del arreglo como se va a ir en la vista, libros vista, por ejemplo. Yo le coloco vista es para que sepan que así lo voy a recibir en la vista. Y el nombre del arreglo como está aquí, la variable PHP, que es esta. ¿Listo? Perfecto. Y ahora vamos a crear esta vista, la vista libros. Entonces, ¿dónde es? En Resource, Views, y vamos a crear un nuevo archivo que se llamará libros.blade.php. Listo, aquí insertamos un HTML, libros, y aquí vamos a poner un título que se va a llamar listado de libros. Intentemos imprimirlo a ver si llega aquí con un printf, se me ocurre, y el nombre de la variable que es libros vista, o con un eco, lo que sea, de la forma tradicional, a ver si funciona. Si ya me carga la vista, entonces repito, aquí en libros vamos a cargar esta vista y le vamos a enviar este parámetro. Perfecto, vean que aquí está el listado de libros y aquí me está mostrando pues el arreglo, un poco loco con todos los datos que encontró, ¿sí? Probemos si también funciona con Blade, así y así. Aquí adentro pongo la variable, bueno, debo borrar esto, así. Perfecto, aquí me lo muestra ya más limpio con Blade, pero como es un arreglo, debo pues colocarlo, imprimirlo pues visualmente más agradable, ¿no? ¿Cómo se imprime un arreglo? ¿Alguien sabe cuál es la función para imprimir los datos de un arreglo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Recuerdan? Excelente, Ariel. For each. Esa es la forma, con un ciclo en general, pero el recomendado pues es el for each. Entonces, ¿cómo quedaría? Con Blade, ustedes pueden ver todas las funciones de Blade. Aquí se pueden hacer ifs, whiles, for, como en PHP normal, pero con el motor Blade, normalmente eso se ponen con arroba. Entonces, arroba for each así. Y le debo poner el nombre aquí entre paréntesis, el nombre del arreglo, ¿sí? Entonces libros vista y el nombre, como era imprimiendo libro por libro, voy a decirle acá as libro. Aquí debe haber un en for each, aquí en for each, o sea donde finaliza el ciclo. Y acá pues ahora sí vamos a ir imprimiendo libro por libro cada uno de sus campos, ¿no?
Podríamos imprimirlo de pronto en una tabla. Bueno, probemos primero de forma manual. Aquí que nos imprima, por ejemplo, no sé, bueno, entre Blade aquí, coloquemos, ¿cómo sería? A ver, libro, y llamamos el campo. Entonces, por ejemplo, título. Sí, el campo título. Probemos hasta ahí que funcione, a ver si nos hace bien el ciclo con el título. Perfecto, solo hay uno, ¿no? Insertemos otro. Vamos a decir que hay un libro 2. Vamos a colocarle aquí un texto rápidamente. Vamos a decir que este es de Ariel. Aquí coloquémosle un out, si no creo que esto nos queda vacío. Listo, ahí tenemos otro dato. Y ahí están quedando, ¿sí? Podríamos colocarle un salto de línea o algo para que pues se vea ¿qué? El espacio entre línea y línea. Bueno, no sé si aquí permítanme alguna prueba. Creo que sí, un salto de línea funciona perfecto aquí. Listo, ahí está. Bueno, ¿cómo llamamos los otros campos? De la misma forma. Entonces, título. Aquí vamos a llamar ¿cuáles son los otros campos? Que ya lo olvidé. Descripción, autor. Entonces aquí, descripción y autor. Vamos aquí. Perfecto. Entonces está el libro 1 hasta aquí y el libro 2 hasta aquí. ¿Listo? Podríamos meter eso dentro de una tabla, ¿no? Sin ningún problema. Aquí crear una tabla. Y aquí crear pues una fila. Y aquí una celda, ¿no? Las celdas son TH o TD. Y quitarle este salto de línea. No sé si ahí quedó bien. Probemos. Bueno, no se ve. La idea es ponerle un borde a la tabla, ¿no? Para ver. A ver si logro ver si está quedando. Bueno, está quedando todo realmente dentro de una misma celda, entonces no estoy haciendo nada. Lo que debo hacer es que a ver, ¿cómo sería? El TH iría dentro de, creo que es así. A ver si no estoy aquí cometiendo un error. Perfecto. Y el TR también para que sea en una nueva fila cada libro, ¿sí? Listo, ahí está. No está visualmente muy agradable, pero bueno, después veremos cómo incluirle el Bootstrap y hacer algo más interesante visualmente. Bueno, ya tenemos una ruta que nos lista los libros, ¿sí? ¿Qué tal si hacemos otra ruta donde creemos un libro, otra donde editemos un libro y otra donde borremos un libro y ahí tendríamos un CRUD sencillo? Hagámosla una por una, así. Entonces vamos a crear una que se llame libros editar. No voy a hacer un formulario porque el tiempo no nos da, pero voy a hacer una función editar sencilla que ustedes puedan ver cómo es la sintaxis, digámoslo así. No, hagamos primero el crear, ¿sí? Crear que visualmente tendría que ser un formulario, ¿no? Pero lo voy a crear aquí desde el controlador para que pues simplemente quiero que vean cómo funciona, repito. Entonces vamos aquí a libros controller y vamos a crear una nueva función que se llame, copiar esta,
crear, ¿sí? Entonces, ¿cómo que cambia en crear? Tendríamos que primero crear un objeto que se llame libro. Bueno, borremos esto porque creo que esto no nos sirve ya aquí para crear libro, y crear un nuevo libro, ¿sí? Llamar al modelo libros, ¿sí? Y ahora, una vez hemos creado ese objeto libro, agregarle los datos, ¿no? Se los voy a agregar, repito, aquí manualmente. Eso normalmente lo haría el usuario desde un formulario, pero se los voy a agregar aquí manualmente. Entonces al libro le voy a agregar un contenido, un título, perdón, es el primer campo. Sí, entonces, que es igual a, llamémoslo libro, creo que es 4. ¿Cuántos llevábamos? 3, perdón, libro 3 va a ser el título. Al libro le vamos a agregar también una descripción. Aquí coloquémosle descripción libro 3 y al libro le vamos a agregar un autor. Vamos a decir que el autor se llama José Luis. Y ahora debemos ejecutar la función que nos guarda, ¿sí? Que en Eloquent se llama save. Entonces vamos a decir que libro, le vamos a ejecutar la función save. ¿Listo? Y pongamos acá, por ejemplo, una impresión en pantalla. No retornemos una vista para hacer solamente el ejercicio aquí. Que diga libro creado. Libro creado correctamente. ¿Listo? Repito, lo correcto es que estos datos vengan de un formulario. En la sesión pasada el ingeniero Julián les enseñó cómo hacer el request para traer los datos. Y que esto pues vaya es una vista en donde pues se le diga que el libro ha sido creado correctamente, pero quiero es que entiendan la lógica de esto. ¿Sí? Entonces creamos un nuevo libro del modelo libros y le agregamos estos 3 datos aquí, save y libro creado correctamente. Vamos a probar cómo es la ruta, libros, crear. Entonces en libros barra crear nos dice libro creado correctamente y si venimos a la base de datos, vean que tenemos un libro 3 con esta descripción de José Luis a esta hora, ¿sí? Si vuelvo aquí a libros, ya me aparecen 3 libros, ahí los tienen, ¿listo? Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Si hay alguna pregunta, no duden en escribirla en el chat. Ahora, ¿cómo hacemos para editar un libro? ¿Sí? Es un proceso más o menos similar. Entonces vamos a crear una nueva función, una nueva ruta primero, que se llame libros editar. Y llama el libros controller y allí vamos a editar. Y aquí vamos a hacer algo muy parecido a esto, con una función que se llama editar. Vamos a editar un libro puntualmente, ¿sí? Entonces el libro, por ejemplo, editemos el libro con ID igual a 1, ¿sí? Entonces primero tenemos que buscar el libro que vamos a editar. Entonces vamos aquí a digitar libro igual libros en nuestro modelo y vamos a llamar la función find de buscar el libro número con ID igual a 1, ¿sí? Entonces una vez tengamos el libro con ID igual a 1, vamos por ejemplo a cambiarle solo el contenido, ¿no? Solo la descripción, por ejemplo. Ya podría borrar esto. Por ahora solo vamos a cambiarle la descripción, libro 2, coloquémosle libro 2 editado, para saber que ese fue el que cambiamos, el 1.
Listo, y aquí vamos a decirle libro editado correctamente. Perdón, aquí es 1. Que vamos a editar es el 1. Listo. Entonces vamos a editarle solo la descripción. Podemos editarle todos los campos, ¿no? Entonces vamos a probar que nuestra ruta editar nos edite el libro 1. Entonces libros, editar, libro editado correctamente. Entonces si volvemos aquí a libros, vemos que el libro 1 aparece descripción libro 1 editado. ¿Ve? Está perfecto. Aquí igual lo verificamos también, libro 1 editado. ¿Listo? Así editamos. ¿Qué nos falta? Nos falta borrar. El borrar es muy parecido a este. Borrar. Debemos buscar qué libro vamos a borrar. Borremos por ejemplo el 3 con ID 3. Y después vamos a aplicarle ya de una. Como vamos a borrar, no tenemos que hacer aquí nada con ninguno de los campos, sino simplemente le aplicamos la función delete o delete a este libro, al que esté con ID 3. Si tenemos libro con ID 3, aquí está, es este. Entonces va a borrar este. ¿Cuál ruta lo va a borrar? La ruta, aquí vemos el libro borrado correctamente. Y la ruta que va a hacer eso, no la hemos creado. Libros, borrar. Y aquí le damos borrar. Guardamos cambios. Venimos acá. Y le damos borrar. Libro borrado correctamente. Si volvemos aquí, ya no está el ID. Si lo vemos aquí, el que estaba con ID 3 ya desapareció. ¿Listo? Entonces, así es como funciona el flujo modelo vista controlador. ¿Sí? Ya ven que entonces repasando, nuestro usuario accede a una ruta, ya sea porque ingresó una URL, porque hizo clic en un botón, porque insertó datos en un formulario. Esa ruta es lo que estamos haciendo aquí en routes.php, que está dentro de la carpeta app http routes. Podemos crear tantas rutas como queramos, como necesitemos, y hay formas más amigables de crear rutas para que si son 1000, pues no, hay un poco formas de compactar esto. Pero pues es simplemente para que entiendan la lógica. La ruta nos llama a un controlador. Aquí en este caso lo llamamos páginas controller, que era para las páginas estáticas. Y ese controlador pues tiene unas funciones o métodos que ejecutan ciertas cosas. Aquí vean que con el controlador de libros prácticamente hemos hecho un CRUD muy sencillo, ¿sí? En la vida real, esto es, en las aplicaciones, esto es lo que uno hace realmente. Crear controladores para cada una de las entidades que intervienen en nuestra aplicación, y pues esos controladores pues tienen funciones para listar, para crear, para editar y para borrar, ¿sí? Editar es el mismo actualizar, ¿no? Entonces ahí está, y esto es en resumen el repaso del flujo modelo vista controlador y del funcionamiento en general de nuestro Laravel. No sé si hay alguna pregunta final. ¿Les gustó el repaso? ¿Quedó claro qué es cada cosa y por qué? Y si hay alguna pregunta, me alegra mucho. Ariel, me alegra. Bueno, entonces ya saben que para la siguiente sesión y para cuando repasen las anteriores, cada vez que el tutor o quien les hable les diga que es un modelo, que es una vista, que es un controlador, que Blade, que PHP Artisan, que ORM, que tengan claro qué es eso y no sientan como si les estuviesen hablando en inglés. Bueno, está en inglés, pero pues que sepan, tengan claro esos conceptos, ¿sí? Y pues vean que es muy sencillo. Ya prácticamente lo que hace uno de acá en adelante es basado en esto, ¿sí? Ya lo demás son arandelas respecto a esto. Mejorar la parte visual,
las consultas obviamente cambian, si ya hay filtros, en fin. Entonces, no es más por hoy, me alegra mucho que les haya gustado y se las publicaré también por si les sirve de repaso. Seguramente les publique allí una guía de iniciación en Laravel, un PDF que les pueda servir para repasar fácilmente conceptos y comandos principales de PHP Artisan para crear controladores, que la puedan imprimir y la puedan tener ahí de soplete, de parche, de ayuda para su proceso de aprendizaje. Un muy feliz fin de semana para todos. Soy Mauricio Rodríguez y nos encontramos muy pronto.